Víctor Cobo Méndez, un cartagenero bastante conocedor de lo que fue la vida en el puerto de Cartagena, las experiencias con los pasajeros de los cruceros, vinculado durante mucho tiempo a lo que era antaño esta actividad. ¿Desde hace cuánto vive en Canadá, Víctor? Bueno, Luis, muchas gracias por darme la oportunidad. Estoy viviendo desde el 2016 en Canadá, Sí. pero precisamente trabajé con puertos hasta ese día. Fui gerente de Puerto Brisa, en la zona franca, en La Guajira, y estuve vinculado también muchos años en Cartagena con Muelle del Bosque. Pero mi vida pues comienza desde hace muchos años atrás en el tema de puertos. ¿Quieres? Pues comienzo a contar cómo es. Eh, Nací en una familia que no tiene nada que ver con el mar. De hecho, mi abuela no sabía ni nadar. Siempre creí que vivíamos de espaldas al mar, pero desde muy niño yo recorría en bicicleta todo lo que era el puerto de Cartagena. Teníamos grandes amigos ahí, el señor Raimundo Vélez Botet, superintendente del puerto. Y yo de niño bastante que visité y paseé por todo lo que es las playas coralinas que existían en ese momento, donde de hecho mi papá en una época deshuesó un barco que se llamaba el ARC Serranilla de la Armada. Los deshuesaron y pues negociaban y era una forma de, digamos, de obtener algún medio de negocio, ¿no? Así me vinculé toda la vida. Viví ahí, vivía el Seguro Bolívar, al lado tenía la base naval y montaba bicicleta en la base, entrábamos a Conastil. Eran otras épocas definitivamente. Y me hace sentir un poco ya mayor, pero la verdad es que Cartagena ha venido creciendo muy rápido, ¿sí? Y en el tema mucho más, cosa que me agrada y que me hace sentir muy orgulloso de nuestra ciudad, porque es el puerto hoy en día en el Caribe que lidera prácticamente toda la carga, ¿no? Bajo ese, digamos que ese modelo, estuve vinculado y tuve la oportunidad de muy niño de viajar con la Italian Line a Panamá. Y ahí le cogí mucho amor, digamos, a las travesías marinas. Ya te contaré porque hasta llegué a naufragar con un amigo en una oportunidad. Pero bueno, salimos en el Rossini y nos vinimos en el Donizetti, barcos que eran mixtos de carga con, 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 con turismo, ¿no? Era la forma en que viajaba uno y a mí se me dio la oportunidad teniendo 11 años. Me monto en ese barco y te soy honesto, ha sido la peor mareta que yo he visto en mi vida, de las que me han tocado, y esa. Amarraban cuerdas por todos lados, se partieron no sé cuántos platos, se partieron, bueno, toda la vajilla, en fin. Pasamos una noche, porque era una noche nada más, salíamos por la tarde y amanecíamos en Panamá, prácticamente en Colón. Pero fue una de las noches que no se me olvidan a mí, teniendo apenas 11 años. Llegamos al puerto de Colón. Y bueno, te voy a ser honesto, ese impacto que me dio la ciudad de Colón fue bárbaro. Un pelado de 11 años viviendo toda la pobreza que vi en Colón y a los 3, 4 días ya estaba jugando con todo el mundo y lo pasé muy rico. Fueron unas vacaciones de diciembre que las pasé inolvidables, Luis. Las pasé inolvidables. Bueno, ¿cómo era el ambiente a bordo de uno de los barcos más modernos que había en ese momento surcando como turismo los mares del mundo? Mira, la parte que era para el turismo eran barcos muy lujosos para la época, eran comedores muy amplios y tenían sus camarotes. Obviamente no los puedes comparar hoy en día con los cruceros, ¿no? Que tienen de todo tipo de juguetes y de sitios para uno poder distraerse. Este no tenía casino, pero sí tenía ¿cómo se llama? Sus tiendas, donde vendían cosas. Tendría sus mesas de juego, sí tenía, y buenos y amplios comedores. Lo que yo recuerdo, habían diferentes, claro, digamos,
suites o camarotes, ¿no? Y yo recuerdo mucho el Donizetti como siendo más lujoso que el otro, que era el Rossini. Habían tres, yo no recuerdo el nombre del tercero. El Verdi. Exacto, el Verdi. Y estos venían, entiendo yo, desde Europa, llegaban a Venezuela, recorrían Colombia, pasaban el canal de Panamá y llegaban a Antofagasta, inclusive, en Chile, ¿no? Donde ahí se hacían el retorno, pero llegaban inclusive a Buenaventura, llegaban a Perú, ¿sí? A Callao, y así tengo entendido que era el recorrido de estos barcos, ¿no? En una cierta época del año, tampoco era todo el año, ¿no? ¿Cómo se preparaba, Víctor, la gente para hacer un viaje en un barco de esto? Y en la imaginación, antes de montarse un barco, ¿qué pensaban que era eso? ¿Qué pensaba usted antes de montarse? Voy a ser honesto, la gente viajaba más por seguridad en los barcos que en los aviones. Sí. La señora con quien yo viajé, era una señora en Colón, pero muy radicada en Cartagena, Marina Doria, Carrasquilla. Básicamente, ella negociaba y compraban cosas en zona libre, eran de las personas que traían mercancía y se hacía su vida así. Y honestamente, ella no se montaba en un avión, no se sentía segura en un avión. Su medio de transporte era por tierra o por agua, pero nunca en un avión. Y así encontré muchas personas. Otras eran únicamente por tener la sensación de poder viajar en un barco y tener esa experiencia. Y bueno, la preparación para el viaje, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se decidía, además de por el temor, la gente a montarse en un crucero de estos? Bueno, de verdad yo estaba muy niño para decirte cómo era eso, pero yo sí recuerdo que no llevé una maleta muy grande y que sí me dieron una pastilla de mareol antes de subirme en el barco. Encontré el proceso digamos, logístico para subirse al barco muy rudimentario, muy fácil. Eran los puertos antiguos que habían, que no había mucha infraestructura, solamente era la escalera o la de ingreso y nada más. Y nada más, no había tanto protocolo como hoy día por la seguridad, obviamente. No era Bueno, usted nos ha contado la ida, los problemas que se vivieron por cuenta de esa mareta. Me imagino que la avenida fue más tranquila. ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hacía un niño de 11 años en un trayecto de Colón a Cartagena? Bueno, mira, ahí jugábamos, había piscina o una alberca, digámoslo, porque no era muy grande. Había un juego que no recuerdo el nombre, que era como era un palo de madera, que como algo, como si fuera hockey, pero no era. No recuerdo muy bien y era lo que uno jugaba ahí. La experiencia, lo más duro que recuerdo fue que con el movimiento del barco me tocó, digamos que acostarme sobre la madera y quedarme ahí sin moverme tanto, porque obviamente me marearía y todo, pero todo el mundo estaba acostado sobre el piso. El barco se movía intensamente, pero la gente acostada sobre el piso. Eso es lo que más recuerdo, Luis. De venida no te puedo dar mucha información porque fue un viaje tranquilo. Veníamos, digamos, con la corriente, de pronto veníamos con el viento en popa, pensaría yo, en ese momento, y fue mucho más tranquilo. Fue al mes, ya eran otras épocas. Yo viajé en diciembre y regresé en enero. ¿Sí? De todas maneras, es época en que cuando hay brisa, pues hay mareta, ¿no? Esa es una época dura. Bueno, la relación que se hacía con los turistas, especialmente los que venían para Cartagena de Indias, ¿qué les escuchaba decir? Y a los que se embarcaron con usted de vuelta para Colón, ¿cómo les había parecido la ciudad? Mira, la ciudad siempre ha sido una ciudad muy impactante para el turista, perdón. Y eso fue lo que más llevamos hacia Colón. Pero de regreso para Colón, a Cartagena, lo que hubo fue mercancía, lo que había era carga. Eso es lo que yo más recuerdo, no tanto el nivel de turista viniendo de Colón para acá, sino el nivel de carga entrando de allá para acá. Bueno, del comportamiento de los turistas que venían en cruceros en esa época, yo me he encontrado
y tengo unas postales bastante curiosas de turistas venidos en barco a la ciudad de Cartagena peleándose y disfrutándose, por ejemplo, como montarse en un burro en la zona de los Pegasos o frente al Palacio de la Inquisición. ¿Cómo manifestaban ellos su experiencia cuando iban de Cartagena a Colón, de eso que habían vivido? Fíjate que hasta en carretas uno lo veía, el turista disfruta de todo Cartagena, ¿sabes? El turista disfruta inclusive hasta de la comida más simple. Yo creo que el turista, y eso no es de ahora, eso ha sido desde mucho antes, obviamente. La gastronomía de nosotros siempre es algo que queda en la mente del turista. Y eso fue lo que yo más oí. Y siempre he oído de Cartagena, eso no es de ahora, ¿no? Yo estaba vinculado, yo fui agente naviero también y traía mucha gente, me tocaba pasar los carros de Colón precisamente porque no hay una vía de Colón a Cartagena y ahí me tocaba recibir mucha gente, alemanes, todos los que vienen en los carros camper y todo, que van hacia Sudamérica. Ese paso, como todavía no existe, se hace todavía hoy día a través de barcos. Sí, fíjate que el crucero express, que en 1995 trataron de montar el primero y hace como unos 5 o 10 años, como 8 años quisieron montar el segundo y fracasó precisamente porque no hay el nivel de personas, ahí es el nivel de carga. Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Víctor, usted ha comentado al comienzo de esto que disfrutaba mucho lo que era el viejo puerto de Cartagena paseándoselo en bicicleta, lo que nosotros antiguamente los muchachos llamábamos el pataperreo, nos decíamos que andábamos de pataperro por allí. Bueno, de esos tiempos, ¿qué recuerdos tiene? Entrar en una bicicleta a un puerto hoy en día es una cosa imposible. ¿Cómo lo sentían? ¿Cómo lo hacían en esa época? Bueno, mira, primero la carga toda desordenada, porque no hay lo que hoy en día existe, que son los contenedores. Sí. Era carga suelta y arrumada en diferentes sitios dentro del puerto. ¿Sí? Entonces, digamos que tú pasabas de pronto por un lado y encontrabas todo lo que era granos y todo tirado ahí, bodegas. Habían 2 bodegas y Casablanca. Eso es lo que existía ahí. Ahí no había más. Eso era todo. Por la mañana una fila de gente, los cocoteros, ¿cómo que se llamaban? Los que llamaban... Coteros. Los coteros, perdón, sí señor. Aguadores. Todas las mañanas. Wincheros. Y los llamaba. Tú veías la fila de gente a trabajar. Ahí conocí a mi entrenador de boxeo, Eliodoro Pitalúa, que de niño me enseñó a boxear y era trabajador de ahí del puerto. Y cuando salía, ahí mismo nos entrenaba a varias personas que estábamos ahí interesados en ese tema. Era todo, no había la seguridad que hay hoy en un puerto. Los barcos pues no tenían contenedores, no había grúa, si acaso había una grúa, pero era para bajar, pues, digamos, carga suelta o mallas de esas que ponían para poder bajar las tulas, que digamos, era otro tema. A mí ya pues yo vine a trabajar en puerto ya en el año 95, comencé y ya me tocaron contenedores. Ya sí, ya habíamos privatizado los puertos. Yo trabajé con don Hernán Echavarría. Y la verdad es que el tema es completamente diferente, Luis. Hemos sido pioneros y hemos vivido todo este cambio que ha enriquecido nuestra ciudad y que sigue siendo un gran aporte para todo el desarrollo de Cartagena y el Caribe. Bueno, personajes con los que trató, que conoció durante esos tiempos de pata de perro, de mataperro, que también le decían. Eliodoro Pitalúa 1 y había un señor Gaviria que si mal no estoy era beisbolista. Bartolo. Sería, sí. No sé, un señor alto. Ese Bartolo. Gaviria era muy famoso también, nos saludaba con mucho cariño, siempre que entrábamos ahí. No recuerdo a nadie más, para ser honesto. Bueno, algo más que recordar, algo que se nos haya quedado en el tintero, Víctor. No, mira, la verdad es que lo que traigo son recuerdos de mucha nostalgia, pero que hoy en día, viendo todo el cambio que se le ha dado a ese tema portuario en la ciudad, me siento pues más cartagenero que nunca y muy orgulloso de lo que nuestros líderes portuarios han desarrollado.
y esperemos que eso siga siendo el liderazgo de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias y Muy amable. a ti por tu tiempo y por tu disposición. Buenas tardes. A todos, gracias. Muy amable.